porción de las Escrituras que vamos a estar considerando durante este tiempo, y es en el Evangelio de Mateo. Por favor, vayamos todos juntos a Mateo, el capítulo 2. Hace unos días atrás, unas semanas atrás, empezamos nuestro estudio expositivo del Evangelio de Mateo, y en esta mañana nos corresponde estar meditando y estudiando del versículo 13 al 23. Mateo, capítulo 2, versículos 13 al 23. Dice la palabra del Señor en este pasaje de las Sagradas Escrituras. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Verso 22 y 23. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Amén. Oremos nuevamente para que el Señor nos guíe en este momento. Padre Celestial, continuamos en esta mañana en adoración a ti, conscientes de cada parte del culto, Señor, y que en cada uno de esos elementos te adoramos, te magnificamos, presentamos acción de gracias. Gracias, Señor, porque tú eres misericordioso para con los seres humanos al ofrecernos continuamente, una y otra vez tras vez, las buenas nuevas de la salvación, pero también eres misericordioso de manera especial con cada uno de tus hijos. Gracias por tu palabra, como cantábamos ahorita hace un momento, porque en verdad es un tesoro el que tenemos en nuestras manos. Quiera que así sea realmente en nuestra vida y que no sea solo algo de palabras para afuera. Gracias, Señor, por este bendito libro que tú has inspirado, que es inerrante, que es infalible, y porque creemos y confiamos que tenemos la palabra profética más segura. Ayúdanos a estar atentos y vigilantes a todo lo que tú nos dices a través de tu palabra. Rogamos que tú seas glorificado en esta congregación y a esta hora donde cientos de iglesias hermanas queridas en la fe también se reúnen con este mismo propósito. Te alabamos y te damos gracias y rogamos que tu Espíritu Santo quiera asistirnos en estos minutos usando tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a estar, iglesia,
reflexionando en torno al texto que acabamos de leer juntos, creo que cualquiera de los 4 evangelios que leamos o que estudiemos siempre será de mucho provecho para nuestras vidas, porque los evangelios tienen ese propósito, volcar nuestras mentes hacia nuestro Señor Jesucristo, como dice el libro de Hebreos también, que es un texto en el cual quiero que meditemos iniciando y al final también lo volveré a citar. Ustedes lo recordarán, es Hebreos 12:2, donde nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando el oprobio, y está sentado a la diestra del trono de Dios. Hasta el momento hemos considerado verdades preciosas en estos 2 primeros capítulos del Evangelio de Mateo. La genealogía de Jesucristo, que nos enseñaba o nos enseña que Jesús se hizo hombre, el Verbo se hizo carne, por cuanto fue hijo de David, hijo de Abraham. También consideramos la naturaleza divina de Jesucristo, es decir, que Jesucristo es completamente y verdaderamente Dios. Al considerar ¿qué cosa? Bueno, su concepción milagrosa. Estuvimos meditando y considerando un poco también cuál fue la naturaleza y el propósito de la venida del Hijo de Dios a este mundo. No fue algo terrenal, no fue a liberar, a hacer una redención terrenal de una nación física, sino que ciertamente el ángel dijo textualmente: Él vendrá y salvará a su pueblo de sus pecados. Y hace 8 días, en nuestro tiempo de predicación del Evangelio de Mateo, también vimos cómo desde el momento mismo de su nacimiento, no de su existencia, porque Él es eterno, recordémoslo, pero sí cuando se encarnó y se hizo un hombre, desde el primer mismo momento fue aborrecido y odiado, pero también exaltado y honrado, como un rey, como el Rey de Reyes, ¿cierto? La venida de Jesucristo desde un principio causó tensión en este mundo, pues hubo adoradores, pero también hubo enemigos que intentaron de entrada matarle y quitarle la vida. Y de hecho, eso es lo que estaremos viendo en estos minutos, si el Señor lo permite. El menosprecio hacia el Hijo de Dios, el rechazo del mundo hacia Jesucristo, hacia el Cristo prometido. Veremos estos versículos del 13 al 23 y al final haremos unas aplicaciones o unas reflexiones finales. ¿En qué momento, iglesia, hermanos, amigos, tuvo lugar estos sucesos? Estos acontecimientos que nos son narrados y descritos en este pasaje. ¿Esto ocurrió cuándo? Luego de la visita de los sabios del Oriente, en el cual adoraron a Cristo, ¿cierto? Y luego de que estos hombres retornaron a sus lugares lejanos de donde eran, y acá en este pasaje, en nuestro texto, hay algo que deseo resaltar, o algunas cosas que deseo resaltar. Primero, si ustedes notaron en estos 10 versículos, hay algo que se repite constantemente. Un medio, a propósito de lo que hablábamos ahorita, los sueños. En estos 10 versículos, en 3 ocasiones diferentes, Dios usó a sus mensajeros, los ángeles, a través de sueños para comunicar ese mensaje. Así ha sido desde el que comenzamos el Evangelio de Mateo, ¿recuerdan? Al principio fue en sueños por medio de un ángel que el Señor le advirtió a José: no temas en recibir a María por mujer. Luego, en sueños también, Dios les advirtió a los sabios del Oriente que no regresaran a Herodes, sino que partieran por otro camino. Y ahora acá en 3 oportunidades vemos eso, en el verso 13, verso 19 nuevamente,
Dios envía a José un ángel mediante sueños para que regrese a Israel y luego a Galilea también. ¿Qué quisiera mencionar en cuanto a eso? Recordemos que este medio fue usado por el Señor en los tiempos en que la revelación especial de Dios, o sea, la Biblia, estaba en curso, estaba en progreso, se estaba desarrollando. Pero hermanos y amigos, una vez habiendo terminado la revelación especial de Dios con el último libro, con la Apocalipsis, ¿cierto? Estas formas de revelación han cesado. ¿Qué quiero comunicar? Que hoy tú ni yo debemos estar a las expectativas, por ejemplo, que Dios nos hable mediante algún sueño o mediante alguna visión. ¿Por qué? Bueno, Hebreos 1:1 también. Dios, habiendo hablado de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Por el Hijo. ¿Y necesitamos oír la voz audible de Cristo o algo así? No. Las Escrituras son las que dan testimonio de Él. Pero en aquel momento el Señor usaba estos medios y podía hacerlo, como veíamos en la escuela dominical. ¿Cuál era el contenido del mensaje angelical en el verso 13, del mensaje del ángel? Una advertencia hacia José. ¿Qué se le informaba a aquel hombre? Que el niño Jesucristo estaba en ¿qué? En serio ¿qué? Peligro, ¿cierto? En serio peligro. ¿Por qué? Uno de los hombres más poderosos de la historia que reinaba en aquel momento, Herodes, llamado el Grande, buscaba al niño intencionalmente para quitarle la vida. No estaba dispuesto a que otro rey le quitara el trono. Recuerdan que los sabios del oriente llegaron diciendo, ¿en dónde está el rey de los judíos que ha nacido? De manera que la orden de Herodes, la instrucción que él dio, hermanos, la veremos en un momento. Pero hay algo más que quiero que notemos. Acá empezamos a ver las obras de la providencia de Dios también en todos los sucesos, en todos los acontecimientos. ¿No la notamos, hermanos, amigos? Cómo Dios iba dirigiendo, disponiendo, controlando todas las cosas que iban pasando, cuidando a su hijo. ¿Qué sucedió con José después de esa primera advertencia en el versículo 14? Me llama la atención y nos debe llamar la atención cómo José respondió a aquel mensaje, ¿cierto? De manera inmediata él responde obedeciendo. Muchos hombres y mujeres en la Biblia son ejemplos de una obediencia inmediata al Señor. El autor del Evangelio es uno de ellos, Mateo. Mateo estaba en su trabajo como recaudador de impuestos y tan pronto recibió la instrucción de Cristo de seguirle, se paró de su mesa y le siguió. Y acá tenemos el ejemplo de José también. Nunca llegó a dudar de la veracidad de este sueño, ¿cierto? José no se levantaba diciendo, ¿será que comí algo extraño anoche? ¿Qué fue esto? No. Incluso es que no era una aparición, no era la aparición de un ángel, fue un sueño. Dice el texto, despertando José del sueño, así como había pasado la primera vez, hizo como el ángel le había mandado. Y ahora este texto, nuestro pasaje dice que él sin tardanza, despertando del sueño, ¿qué quiere decir eso? Que él ni siquiera esperó a que amaneciera. Al día siguiente no dijo, bueno, este viaje tiene muchos preparativos, partiremos la próxima semana. No, nada de esto. Esa misma noche, esa misma madrugada, sin perder tiempo, José entendió que ese mensaje tenía un carácter urgente. Tomó al niño y a su madre y partieron, huyendo de su propia tierra.
Otro aspecto que llama la atención de este texto. En 3 ocasiones tenemos las palabras, esto sucedió para que se cumpliera. Ya habíamos mencionado que esa es una frase favorita de Mateo. En todo el Evangelio de Mateo, una y otra vez se está remitiendo al Antiguo Testamento porque su intención era mostrarle a los judíos que rechazaban al Cristo que Él era el Mesías prometido. Es el Mesías. Entonces, analicemos en primer lugar ese primer para que se cumpliese en nuestro texto. Lo tenemos en el verso 15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. Hay algo acá que nos falta o que debemos considerar, hermanos, en nuestro texto. Hemos visto el mensaje del ángel, cómo José obedeció, pero ¿hacia dónde debían ir? El Señor no le dio la libertad a José, que a propósito era el líder de su hogar. Miren que no se dirigió a María, se dirigió a José, pero no le dio la libertad de decir, ve a donde quieras ir. No le dijo, toma al niño, a su madre y huye a donde tú quieras, sino que le dio un lugar exacto donde ellos debían ir y refugiarse. ¿A dónde sería? Sería un lugar muy conocido para Israel, en la historia de Israel, Egipto. ¿Por qué, hermanos y amigos, Egipto? ¿Por qué no Siria? ¿Por qué no otra nación alrededor de Israel? Bueno, porque Dios es soberano y además, como dice Mateo, era necesario que fuese así para que se cumpliese la escritura. Mateo nos dice, porque el Señor lo había anunciado por medio del profeta. ¿A cuál profeta se refiere Mateo? Oseas. Miren que él no dice el nombre, pero sabemos quién es y cuál es el texto específico que se está refiriendo. ¿Cuál es el texto? El profeta es Oseas, el texto Oseas 11:1. ¿Qué fue dicho en Oseas 11:1? Cientos de años antes de que estas cosas pasaran. Dijo el Señor, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Esas palabras tenían desde luego un contexto, un cumplimiento en primera instancia. Acá Dios llamó a Israel su hijo y se estaba refiriendo en primera instancia cuando el Señor los llamó de salir de Egipto en el periodo de la opresión, de los años en Egipto, de la esclavitud. Pero ¿qué pasó? ¿Israel, su hijo, fue fiel o fue infiel? Infiel, muy pronto fue infiel para con el Señor. ¿Y cuál es el punto? Que toda la historia de Israel apuntaba a la venida del verdadero Hijo del Señor y quien sí fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Y es curioso, a mí me resulta curioso y es providencial cómo el Señor condujo a su Hijo a Egipto, que en la antigüedad causó tanto dolor a Israel, ¿cierto? Porque aquí, ya trayéndolo a Mateo, está claro que el Señor estaba llamando desde Egipto a que su hijo viniera. ¿Con qué fin? Para guardarle, para preservarle. Claro, en los tiempos en que Oseas escribió esto, todo era borroso, no era tan claro como lo vemos ahora en Mateo. Pero en Cristo todo encaja y todo empieza a tener más sentido, ¿cierto? Pasemos ahora al segundo. ¿A cuál segundo? Al segundo para que se cumpliese en nuestro pasaje. Y si notan, existe un versículo que los separa entre los dos, ese primer y segundo para que se cumpliese.
verso 16. Recordemos que Herodes, llamado por la historia el Grande, le dio órdenes e instrucciones a los sabios del oriente. ¿A ellos qué debían hacer? Regresar. Si ustedes encuentran al niño, adórenlo, pero regresen acá y le informan para él también ir a qué? A adorarle, entre comillas, ¿cierto? Verso 8 de ese capítulo. Pero los sabios del oriente, advertidos por sueños, regresaron a su tierra por otro camino, dejando esperando a Herodes. ¿Por qué hicieron ellos eso? Bueno, ahorita se me viene a la mente o recuerdo el pasaje de que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La respuesta de Herodes iba a ser clara, obvia, era de esperar. Él se sintió como burlado, humillado por los sabios, por esos hombres, se encendió en ira, en furor, y decretó y dio las instrucciones para lo que él ya había determinado en su corazón un tiempo atrás. Él buscaría a toda costa a ese niño y lo mataría. No iba a permitir que otro rey fuese adorado. Su plan era el siguiente: todos los niños varones de 2 años para abajo debían morir en Belén y en sus alrededores. Ese fue el decreto de Herodes. Y aunque la historia general, hablo de la historia humana, ciertamente no guarda un registro de este suceso, déjenme decirles que es apenas obvio que haya sucedido. Primero, porque la escritura lo está diciendo. Pero segundo, nada de esto tenía raro luego de la personalidad que tenía Herodes. Hace 8 días lo vimos. ¿Cómo era Herodes, según la historia? Un hombre violento, agresivo, que mató a su esposa, mató a 2 de sus hijos por temor a que conspiraran contra él. Es decir, nada de raro tenía una orden como esa de parte de un hombre como Herodes. De manera que, entre comillas, en aquel momento pudo haber sido considerado algo normal para venir de un hombre como Herodes. Pero no solamente sabemos que esto sucedió por eso, sino porque era necesario para que se cumpliera la escritura. Ahora él se está refiriendo a que acá se estaba cumpliendo otra profecía dada por un profeta. ¿Cuál? El segundo que nos estamos viendo. Profeta Jeremías, ¿cierto? El profeta Jeremías, y el texto que se refiere es 31:15. Jeremías capítulo 31, verso 15. Jeremías anunció y dijo esto: así ha dicho Jehová, una voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Ese es el texto al cual se refiere Mateo, y que Mateo está interpretando que está cumpliéndose en aquel momento, con lo que pasó y el decreto de Herodes. Pensemos un momento en esa profecía, Jeremías 31:15. Esa profecía desde luego también tenía un contexto en primera instancia. ¿Cuál era? En Jeremías 31:15. Estaba refiriéndose Jeremías o anunciando que un día el pueblo, la nación de Israel sería llevada en cautividad por muchos años a Babilonia, en el exilio. Sabemos que sucedió desde luego. Allí menciona a una mujer, ¿quién? Raquel, ¿cierto? Raquel es vista figurativamente como una madre para Israel, porque ella lloró por sus hijos. ¿Ustedes recuerdan quiénes fueron los hijos de Raquel? José y Benjamín. De hecho, ella murió dando a luz a Benjamín. Y Jeremías está acá usando el dolor de Raquel para describir el dolor que sentiría Israel en el exilio o en la cautividad. Pero ahora Mateo está diciendo que esto tiene un pleno cumplimiento en el dolor de aquellas madres en Belén
ante el asesinato de sus pequeños hijos. Quiero que apreciemos algo también, hermanos, acá, en cuanto a esto. Existen unas similitudes notorias entre Moisés y Cristo Jesús. Casi que como si Moisés hubiese sido un tipo de Cristo o anunciando a Cristo. ¿A qué hago referencia, hermanos y amigos? ¿En qué estoy pensando? Por ejemplo, fue Moisés mismo el que un día dijo que Dios un día levantaría un profeta como él para que todo el pueblo oyera su voz y que el que no escuchara la voz de aquel profeta sería desarraigada de todo del pueblo. Deuteronomio 18:18. ¿Quién era aquel profeta? Cristo. Pero también Moisés y Jesucristo tuvieron una similitud cuando eran niños. ¿Lo han notado? Ambos fueron amenazados por hombres poderosos, Jesús por Herodes y Moisés por Faraón. Ambos dieron una orden parecida: todos los niños deben morir. En la época de Moisés, Faraón, la orden del Faraón es: echen al río a todos los niños, varones, y toda hija preservar la vida. ¿Qué quiero comunicar? Que ambos fueron perseguidos, pero providencialmente preservados por Dios. Y también, desde luego, Moisés fue enviado a rescatar a Israel de la opresión, pero Cristo Jesús fue enviado por Dios a redimir de algo mucho mayor que una esclavitud física, a redimir del pecado a su pueblo. ¿Qué sucedió en nuestro texto? A partir del verso 19. Allí se nos presenta el retorno a Israel, ¿cierto? La historia registra que Herodes, Herodes del cual estamos hablando, murió en el año 4 antes de Cristo por una enfermedad dolorosa. Pero el verso 13 de nuestro pasaje nos dice que Dios nuevamente envía un ángel a través de sueños y le informa a José que Herodes y todos los que conspiraban contra la vida del niño Jesucristo han muerto. ¿Qué podemos reflexionar en torno a esto? Bueno, por ejemplo, pienso o se me ocurre o reflexiono que los hombres más poderosos e influyentes de este mundo no pueden hacer nada para detener el brazo omnipotente de Dios. No importa quién sea, no importa qué gobernante sea y la influencia o el poder terrenal que tenga en este mundo, ningún gobernante ni ninguna persona bajo el cielo tiene el poder para detener el brazo del omnipotente. ¿Y saben qué? Herodes murió siendo vencido por aquel niño, Jesucristo, y sin él nunca haberlo podido encontrar y darle muerte. Ahora el ángel le informa a José que es hora de que regresen, de que salgan de Egipto y regresen a territorio de Israel. ¿Sabemos cuánto duraron en Egipto? No, no se sabe. No hay certeza de cuánto pudieron durar allí en Egipto. Vemos la obediencia de José. Sin perder tiempo, toma al niño, a su madre y regresan a Israel. Consideremos los últimos 2 versículos de nuestro texto y allí me quiero detener y pasamos a las reflexiones finales. Pero acá nos vamos a detener un tiempo en estos 2 últimos versículos de nuestro texto. Son interesantes y nos enseñan acerca de Cristo. ¿Qué sucedió, iglesia? Como vemos en el pasaje. Cuando José regresa del viaje, ¿él a dónde tiene pensado ir? ¿Cuál es la intención de José? ¿Retornar a dónde? A la provincia, bueno, a Israel, a la provincia de Judea. ¿Por qué Judea? A Belén. Belén era de la provincia de Judea, donde nació Jesucristo. Belén era la ciudad de los padres de José, de David.
O a Jerusalén. Jerusalén hacía parte de la provincia de Judea, la capital. Pero José se informó, o le informaron, o se dio cuenta, como sea que haya sido, que el nuevo gobernante en Judea era un hombre llamado Arquelao. ¿Quién era esto? El mismo texto nos dice. El hijo de Herodes, el grande. ¿Qué conocemos según la historia en cuanto a este hombre llamado Arquelao? Su padre, él sucedió a su padre como gobernante en estas regiones, en Judea y en Samaria. ¿Cómo fue conocido Arquelao? Por su maldad y su crueldad. Este hombre reinó 10 años en Judea. Un historiador llamado Josefo relata que un poquito de tiempo después del ascenso de Arquelao al trono le dio muerte a 3.000 judíos. Y que al punto eran las atrocidades de este hombre que fue depuesto, fue quitado de su cargo por las atrocidades. Un hombre de naturaleza semejante a la de su padre, violento y agresivo. De manera que con razón José tuvo temor de regresar a Judea. Él dijo, pues razona igual que su padre. Y su temor fue reconfirmado en sueños también. De manera que Dios dirige a Cristo su Hijo a una región que sería vital e importante en la vida de Cristo Jesús. ¿A cuál? Galilea. ¿Qué hay entre esas dos regiones? ¿Qué nos importa a nosotros? ¿Qué nos interesa? Mucho. Judea era de la tribu de Judá. En los tiempos de Cristo, los romanos dividieron la nación de Israel en 3 regiones, en 3 provincias. Judea, Samaria y Galilea. Esas eran las 3 regiones en Israel. Judea era gobernada por procuradores, procónsules y demás. Se dice en los comentarios que era una región desértica, pero en contraste Galilea era una región muy fructífera. Me refiero de la manera de agricultura, cultivos, fructífera, hablando en esos términos. La parte más fértil de Galilea era un sector llamado Genezaret. Allí comenzó el ministerio público de Jesucristo. Hubo un momento en la historia donde Galilea era compuesta por gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los que no eran judíos. Por eso a Galilea se le llamaba Galilea ¿de qué? De los gentiles. Se le llegó a llamar así también. Y eso es importante por algo que mencionaremos ahorita. Pero resulta que Galilea no le fue asignada a Arquelao, sino a un hermano de él llamado Herodes Antipas. Pero este lugar Galilea fue en un sentido podríamos decir que fue la cuna del evangelio. ¿Por qué? Porque fue allí el escenario principal de la vida y el ministerio de Jesucristo. Allí pasó sus primeros 30 años, allí inició su ministerio. Muchos de sus apóstoles eran galileos, de origen de Galilea, vivían en Galilea. Cuando el Señor Jesucristo resucitó y antes de ascender al cielo y sentarse a la diestra de Dios, ¿saben qué hizo? Convocó a sus discípulos y le dijo, nos vemos ¿en dónde? En Galilea, allí donde inició todo. De manera, hermanos, que Dios dirigió y aparejó todas las cosas para que el Hijo de Dios, Jesucristo, creciera y se criara en la Galilea de los gentiles. Y entramos a nuestro último versículo de nuestro texto. El tercer para que se cumpliese. Dice el verso 23, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Resulta que de toda la región de Galilea, ellos llegaron a vivir, José, María y el niño Jesucristo, llegaron a un pequeño pueblo llamado
Nazaret. Era una pequeña aldea, ciudad, donde el Señor también pasó buena parte de su vida. La Biblia dice que allí Él trabajó como carpintero, por ejemplo. Y por eso es que se habla de Jesucristo como Jesús ¿de qué? De Nazaret, ¿cierto? Cuando en una ocasión el Señor estaba expulsando a unos demonios, los demonios lo reconocieron y le dijeron, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero miren cómo lo llamaron, Jesús Nazareno. ¿Cuál es la enseñanza acá, hermanos y amigos? Debemos comprender algo en cuanto a Nazaret. Galilea, como tal la región, pero sobre todo Nazaret, históricamente siempre fue menospreciada y desechada por el mismo Israel, por los mismos judíos. Lo que te quiero decir es que muchas veces cuando la Biblia asocia a Jesús como Jesús de Nazaret, era en tono de menosprecio. Era algo despectivo llamarle Nazareno. ¿Cómo lo sabemos? Tenemos claros ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, Juan 1:46, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Felipe fue a Natanael y le dijo, hemos encontrado al Mesías, al Cristo. Y el verdadero judío en quien no hay engaño, ¿cómo consideraba a Nazaret? De Nazaret. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Hermanos, ¿por qué intento comunicar eso? El grado de menosprecio. Juan 7:41. Otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿Lo notan? Lo que decía el pueblo de Israel, imposible. ¿De Galilea el Mesías prometido? No, eso tiene que ser mentira. Juan 19:19. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. También Pilato, para burlarse de los judíos, colocó arriba de la cruz, este es Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. ¿Qué era esto, hermanos? Una ofensa a los judíos, como diciéndole, acá está tu rey, el Nazareno. Todo esto lo menciono para que tomemos nos tengamos una idea del grado de menosprecio. Cuando Pedro negó al Señor 3 veces, él salió de la puerta y lo vio una mujer y le dijo, tú también estabas allí con Jesús el Nazareno. Mateo 26:71. A los cristianos también les llamaron nazarenos despectivamente. Hechos 24:5. Ahí hablando de Pablo, porque hemos encontrado que este hombre es una plaga, hablando de Pablo, y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y es un cabecilla de la secta de los nazarenos. Hechos 24:5. ¿Cómo llamaron también a los cristianos? Nazarenos. ¿Pero en qué forma? Miren lo que dice, la secta de los nazarenos. Pero ¿saben qué llama la atención, iglesia? Que Cristo nuestro Señor no se avergonzó de ser de Nazaret. Cuando se le apareció a Saulo en camino a Damasco, Hechos 22:8, Saulo respondió, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. El predicador Spurgeon comentó acerca en cuanto a esto del menosprecio al Señor. Abro comillas.
Él, o sea, Mateo, quiso decir que los profetas han descrito el Mesías como uno que sería despreciado y rechazado por los hombres. Ellos hablaban de él como un gran príncipe y conquistador cuando hablaban de su segunda venida. Pero cuando hablaron de su primera venida, los profetas del Antiguo Testamento hablaron de él como una raíz en tierra seca, sin forma ni hermosura, quien no tenía belleza para que los hombres lo desearan. Los profetas dijeron que él sería llamado por un título despreciable, y así sucedió porque sus paisanos lo llamaron un nazareno. Siempre hay una ciudad o una aldea cuyos habitantes parecen el blanco de cada chiste y el objeto de burla. Las personas de tales lugares son consideradas bajas, sin cultura y no muy inteligentes. Ese es el tipo de lugar que era Nazaret. Pero ¿cuál es la profecía bíblica a la cual se refiere Mateo? Recordemos que esta es la tercera que él menciona, para que se cumpliese que lo llamarían Nazareno. Bueno, hay algo curioso acá. No tenemos un pasaje preciso, exacto, literal, que haya dicho eso, lo llamarán Nazareno. Pero notemos que acá Mateo hace una diferencia con las otras dos ocasiones. Él antes citó a un profeta específico, pero acá él está diciendo lo que fue dicho por los, en plural, profetas, en general. Es como si Mateo estuviera diciendo, los profetas en general, resumiéndolos, transmitieron la idea de que el Mesías, el Cristo, sería menospreciado, despreciado, desechado. Pero si pudiésemos pensar, especular quizás, bueno, ¿qué otro texto más concreto Mateo pudo haber tenido en mente para decirlo llamarán Nazareno? Quizás hayan dos en Isaías. Por ejemplo, Isaías 11:1 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Isaías 11:1. Una alusión clara a Cristo. Pero ¿saben cuál, hermanos, estoy pensando o reflexiono que se ajusta perfectamente a Jesús el Nazareno? Isaías 53, versículos 2 y 3. Vayamos a ese texto, por favor. Isaías 53, versículos 2 y 3. Dice, hablando de Cristo, por supuesto, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mis hermanos y amigos, esto era lo que Mateo se estaba refiriendo cuando dijo, y lo llamarán Nazareno. Concluyamos con unas reflexiones y aplicaciones prácticas de nuestro texto. Es evidente, iglesia y amigos, que acá podemos ver, notar, casi que palpar, que hay un evidente cuidado especial de Dios para con su amado Hijo, ¿cierto? Cómo Dios cuidó la vida de su amado Hijo de manera sobrenatural, extraordinaria, pero ¿saben también qué? A través de medios ordinarios, lo que estuvimos considerando hace un momento. ¿Cómo que medios ordinarios? Por medio de quien el Señor estaba cuidando a su Hijo, por medio de José y María, y dirigiendo todas las cosas en su providencia. Cristo Jesús fue guardado y preservado del peligro de hombres poderosos. Pero ¿saben por qué pasó eso? Por una razón sencilla. Ese no era el momento
ni la forma señalada para su muerte. ¿Se acuerdan que muchas veces Jesús decía a sus discípulos, aún mi hora no ha llegado, decía él? Hermanos, no era ni el día ni la forma, porque incluso la forma también estaba profetizada, que sería crucificado, colgado en un madero. Nadie le quitaría la vida al Señor, Él mismo la daría, Él mismo la entregaría. ¿Qué más podemos reflexionar en lecciones? ¿Es sorprendente la unidad de la Biblia? Claro que sí, hay una asombrosa unidad impresionante en las Sagradas Escrituras. No hay un libro que tenga tanta unidad, tanta armonía como las Sagradas Escrituras. Esto es un milagro, hermanos y amigos. Acá nosotros tenemos un tomo, pero este tomo tiene 66 libros distintos que están en una unidad de pensamiento asombrosa. Y todos ellos apuntan a lo mismo, a Cristo Jesús y el Evangelio y las buenas nuevas y el plan de Dios. Todo nuestro pasaje en esta mañana tenía que ver con alguien en particular. ¿Con quién? Con un niño, con Jesucristo, ¿cierto? Si lo notaron varias veces, dice, toma al niño y a su madre. Se levantó y tomó al niño y a su madre, el niño y el niño. La importancia, el peso descansa en quién, no en María, en Jesucristo. Según la perspectiva humana, nuestra perspectiva humana, incluso para José mismo, sabiendo él que Cristo era el Mesías, se lo había dicho el ángel, desde la perspectiva nuestra humana, ¿qué era lo más adecuado para el lugar donde creciera Cristo? Jerusalén, la capital, allí estaba el templo. Pero para la perspectiva de Dios, era Galilea de los gentiles. ¿Saben por qué? Porque esto comunica y enseña que Dios condesciende y salva a los más viles pecadores. Dios en su maravilloso plan, iglesia y amigo, escogió un pequeñito pueblo para que Jesús naciera, Belén. Pero también no solo eso, escogió a un menospreciado y despreciado pueblo, Nazaret, para que Cristo creciera y se criara y durara gran parte de su vida allí. Eso tiene una enseñanza. Y nos recuerda el texto que leímos ahorita en Isaías 53. Se anunció de antemano que él sería menospreciado. Y así sucedió. El Evangelio de Juan nos dice que el mundo no le conoció. Se nos dice la Biblia que el mundo prefirió las tinieblas a la luz, que el mundo le odió desde el principio. La pregunta para concluir en esta mañana es, ¿qué haremos nosotros? ¿Le menospreciarás tú también? ¿Le menospreciaremos? ¿Qué haremos? Pues, iglesia, ¿le odiaremos cual Herodes o le honraremos cual los sabios del oriente? Y no me digas que no vas a hacer ni lo uno ni lo otro, porque sería lo mismo que Herodes. ¿Le honraremos y le adoraremos la gloria debida a su nombre o le menospreciaremos? ¿Qué diferencia hay entre lo que Herodes hizo y aquellos que le desechan y lo menosprecian? De manera que Dios quiera abrir nuestros ojos para que veamos la gloria de Cristo Jesús como la vieron sus discípulos cuando dice la Biblia, vimos su gloria lleno de gracia y de verdad. Y demos gloria a Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Saben por qué? ¿Ustedes se acuerdan con qué texto inicié la enseñanza? En Hebreos 12:2, ¿se acuerdan? Voy a volver a leerlo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Pero miren lo que dice. El cual por el gozo puesto delante de él, ¿qué hizo?
soportó la cruz, pero miren lo que dice luego y que tiene que ver con todo lo que hemos visto, menospreciando lo oprobio. Notan, hermanos, Cristo menospreció el oprobio que él experimentó. Menospreció el menosprecio que experimentó. Lo consideró no como nada porque tenía el gozo puesto delante de él. La recompensa, como dice Isaías también. Si ustedes notan Isaías 53, al final nos habla la recompensa de Cristo. Quedará satisfecho, mirará el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Será llamado grande y está sentado a la diestra del trono de Dios. De manera que gloria a Cristo nuestro Señor, porque soportó la cruz, se humilló a sí mismo, pero menospreció el oprobio de este mundo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias en este momento por tu palabra, por estos sucesos, estos acontecimientos que quedaron registrados en las Escrituras y que ciertamente tuvieron lugar en la historia. Gracias porque toda ella nos habla y nos enseña y nos guía hacia Cristo Jesús. Hace un momento, oh Dios, nos recordabas el texto que dice que tu palabra no regresará a ti vacía, sino que cumplirá tus propósitos. Hoy es nuestra oración, Señor, que tu palabra, por lo que hemos oído y nos hemos expuesto en esta mañana, cumpla tus propósitos, cualquiera que estos sean, Señor. Pero quieras tú, oh Dios, obrar en nuestros corazones, que tu evangelio sea grato olor, olor fragante, olor de vida. Ayúdanos a ir a la luz que es Cristo Jesús. Y hoy te queremos dar gracias por todo lo que se cumplió en Cristo. Gracias por haber guardado la vida de tu amado, porque todo esto era necesario para nuestra salvación. Te ruego, oh Dios, que abras los ojos de nuestro corazón, nos permitas ver nuestros pecados, nuestra necesidad de Cristo Jesús, y quieras tú que tu gracia, tu bondad sea derramada en cada uno de nuestros corazones. Gracias por Cristo el Nazareno. Gracias porque Él menospreció la cruz, sus sufrimientos y la vergüenza que ella significaba. Y ahora Cristo, tu Hijo, está a tu diestra, gobernando y reinando. Te alabamos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén.